El vuelo estaba abordando sin problemas hasta que una azafata se detuvo de repente frente a un niño pequeño. En primera clase, sus ojos se entrecerraron. ¿Dónde está tu tutor? Este asiento no es para ti. El niño apretó su agarre en su avión de peluche. Sus pequeñas manos temblaron antes de que pudiera explicarlo. Ella lo agarró del brazo y lo empujó de vuelta a su asiento. Los pasajeros lo miraron, pero rápidamente apartaron la mirada. Nadie dijo una palabra. Nadie lo ayudó. Ella pensó que era solo otro niño en el lugar equivocado. Ella no sabía que el único dueño de toda la aerolínea estaba escuchando, y para cuando el vuelo aterrizara, no solo perdería su trabajo, lo perdería todo antes de comencemos la historia. Comenta a continuación. ¿Desde qué parte del mundo estás viendo hoy? Y si te gusta esta historia, no olvides suscribirte para obtener más información. El silencioso zumbido del avión llenó la cabina mientras los pasajeros se acomodaban en sus asientos. Entre ellos había un niño pequeño llamado Zen, sus piernas colgando ligeramente por encima del piso, mientras se ajustaba en la lujosa silla de primera clase. Agarraba un avión de peluche desgastado en sus manos, la suave tela presionada firmemente contra su pecho. Su respiración era irregular. Sus dedos se contraían mientras trataba de calmarse. Volar siempre lo ponía nervioso, no porque le tuviera miedo al avión en sí, sino por lo incómodo que era para su cuerpo. Sus músculos a menudo se tensaban cuando estaba sentado demasiado tiempo, y cambiar de posición requería más esfuerzo del que la mayoría de la gente pensaba. Aún así, estaba emocionado. Era su primera vez volando solo, y su padre le había prometido que todo estaría bien. Solo tenía que sentarse en silencio, seguir las reglas y disfrutar del viaje. Zen buscó su cinturón de seguridad, torpemente mientras trataba de abrocharlo. Sus dedos no eran lo suficientemente rápidos, y la frustración se acumuló en su pecho. Su cuerpo dolía por la rigidez, y dejó escapar un pequeño gemido frustrado en el momento en que el sonido salió de su boca. Una sombra se cernía sobre él. Una mujer alta con un uniforme impecable estaba de pie junto a su asiento, sus brazos cruzados firmemente sobre su pecho. Sus ojos agudos lo escanearon de la cabeza a los pies, sus labios presionados en una delgada línea. La señorita Calloway había estado trabajando como asistente de vuelo durante años y se enorgullecía de mantener el orden. La primera clase estaba destinada a pasajeros bien educados, aquellos que sabían cómo actuar, y en su mente este chico no pertenecía, necesita quedarse quieta. Otra corrección de rutina, otro momento de mantener las cosas en orden. Ella no sabía que el mensaje de voz ya había sido entregado. Ella no sabía que en solo unos minutos todo estaba a punto de cambiar. Zen miró fijamente la pantalla de la tableta, viendo cómo el estado del mensaje cambiaba. Ha entregado sus manos. Todavía temblaban. Sus brazos se separaron de donde la señorita Calloway lo había agarrado. Parpadeó rápidamente tratando de contener las lágrimas que amenazaban con derramarse. No quería llorar allí, no frente a todos esos extraños, pero sentía una opresión en el pecho y por mucho que intentara estabilizar su respiración, el nudo en su garganta no desaparecía. La señorita Calloway, por otro lado, ya se había ido. Caminó por el pasillo arreglándose el uniforme como si nada le hubiera pasado. Este era solo otro momento de mantener el control en su sección. Un niño llorando no era más que un inconveniente. Había visto a padres que dejaban a sus hijos vagar libremente, perturbando la paz de la primera clase. En lo que a ella respectaba, Zen no era diferente. Si no podía comportarse, no debería estar allí, en la parte delantera del avión. Otra azafata, Mira, observó con vacilación lo había visto todo. Había visto la forma en que la señorita Calloway agarró al niño, la forma en que su pequeño cuerpo se tensó de miedo. Mera había sido azafata durante solo un año, pero ya sabía cómo funcionaban las cosas. Hablar en contra de una azafata mayor como la señorita Calloway no sería fácil. Aún así, no podía quitarse la mat. Una sensación incómoda se instaló en su estómago. Se acercó a la señorita Calloway cerca de la tarjeta de bebidas y bajó la voz. ¿Era realmente necesario? La señorita Calloway apenas la miró. ¿Es necesario? Se burló. Ese chico ya estaba causando problemas. Necesita aprender a quedarse quieto. Mea frunció el ceño. Es solo un niño. ¿Y viste sus manos? Creo que tiene problemas para moverlas correctamente. La señorita Calloway dejó escapar un suspiro de impaciencia. Entonces no debería volar solo en primera clase. Tomó una botella de agua con gas del carrito y se dio la vuelta.
Honestamente, no me sorprendería que alguien le diera ese asiento como una mejora gratuita. Revisaré el sistema más tarde. Merera abrió la boca para decir algo más, pero se detuvo. Presionar demasiado solo haría que la señorita Calloway se pusiera más a la defensiva. En cambio, miró hacia atrás hacia Zen. Él estaba acurrucado en su asiento ahora. Su avión de peluche todavía lo agarraba firmemente con las manos. Bajó la cabeza. No sabía qué hacer, pero algo en esto se sentía mal. Mientras tanto, a millas de distancia, Elias Carter estaba sentado en su oficina privada, terminando una llamada de negocios cuando su teléfono vibró en el escritorio. Miró la pantalla. Su corazón dio un vuelco cuando vi que era de Zen. Rara vez llamaba o enviaba mensajes mientras viajaba, así que Elias deslizó el dedo para reproducir la nota de voz inmediatamente, en el segundo que escuchó la voz temblorosa de su hijo. Todo su cuerpo se puso rígido. «Papi, la señora me lastimó el brazo», dijo. «No puedo estar aquí, quiero ir a casa». El silencio llenó la oficina. La mandíbula de Elias se apretó mientras reproducía el mensaje de nuevo, asegurándose de haberlo escuchado bien. Podía decir que Zen había estado llorando. Podía escuchar el ligero temblor en su voz, la forma en que luchaba por pronunciar las palabras. Una exhalación brusca dejó los labios de Elias, se inclinó hacia adelante y presionó un botón en su teléfono de la oficina en segundos. Su asistente Cole respondió. «Sí, señor». La voz de Elias era tranquila, pero había una agudeza inconfundible en ella. «Necesito información del vuelo para el viaje de Zen ahora mismo». Hubo una pequeña pausa antes de que Cole respondiera. «Comprobando ahora, señor». Elias golpeó sus dedos contra el escritorio, su mente acelerada. Alguien había hecho a su hijo. Alguien había empujado a su hijo, y lo había hecho sentir como si no perteneciera. Y quienquiera que fuera, no tenía ni idea de a qué hijo habían maltratado. Elias se quedó perfectamente quieto, a mente sus dedos apretando alrededor del teléfono. Esto no se trataba solo de un asistente de vuelo. Siendo grosero, su hijo había sido manipulado físicamente, empujado por alguien que se suponía que debía garantizar su seguridad. Y para empeorar las cosas, a Zen le habían hecho sentir que no pertenecía a un lugar donde tenía todo el derecho a estar. Se reclinó en su silla tomando una respiración profunda. Ya podía predecir lo que sucedería a continuación. La azafata probablemente intentaría restarle importancia a la situación. Diría que fue un malentendido, que Zen solo era inquieto, tal vez incluso disruptivo. Elias lo había visto suceder antes. La gente asumía cosas sobre su hijo en el momento en que lo veían. Asumían que era difícil porque se movía de manera diferente. Asumían que no se suponía que estuviera en primera clase, porque no esperaban que un niño discapacitado perteneciera allí. Pero esta vez esas suposiciones le costarían la carrera a alguien. Mientras tanto, en el vuelo 237, la señorita Calloway se movía por la cabina de primera clase, revisando a los pasajeros como si nada hubiera sucedido. Sus labios se curvaron en una sonrisa satisfecha cuando notó que Salen finalmente se había calmado. Había tratado con innumerables pasajeros en su carrera, los que tenían derecho, los exigentes, los que pensaban que eran más importantes de lo que realmente eran. No tenía paciencia para ellos y, aunque no estaba segura de cómo un chico como Zen había terminado en primera clase, no tenía intención de complacerlo desde la cocina. Mira robó otra mirada hacia el chico. No se había movido mucho desde que envió su mensaje. Sus pequeñas manos todavía estaban curvadas alrededor. «Quiero a mi papá». Mera asintió. Su pecho se apretó. «Está bien», dijo. Vuelvo enseguida se puso de pie y caminó hacia la parte delantera del avión. Su mente acelerada no podía quedarse callada sobre esto, y aún no lo sabía. Pero la decisión que estaba a punto de tomar lo cambiaría todo. El corazón de Mea latía con fuerza, mientras se dirigía a la cocina. Nunca antes había cuestionado a una azafata de alto rango. Dejó su taza y se cruzó de brazos. Él estaba inquieto, e hice lo que cualquier profesional haría. Corregí su comportamiento. La mandíbula de Mira se tensó. «Lo agarraste, señorita Calloway, y ahora está sentado allí sosteniendo su avión de peluche como si tuviera miedo de moverse. Debería quedarse quieto». La señorita Calloway espetó. «¿Sabes cuántos? Los clientes que pagan mucho en primera clase que tenemos. Nadie quiere escuchar a un niño llorón durante todo un vuelo. Si no puede soportarlo, no debería estar aquí». A Mira se le revolvió el estómago. «No puede evitarlo», dijo. Su voz se elevó ligeramente. «¿Acaso lo miraste?
Le tiemblan las manos cuando intenta hacer cosas. Le cuesta ponerse cómodo. Y lo empujaste hacia atrás en su asiento como si fuera una especie de molestia. Los ojos de la señorita Calloway se oscurecieron. Observa tu tono. Merera, advirtió, pero Merera no se echó atrás. ¿Qué pasaría si alguien le hiciera eso a tu hijo?, preguntó. ¿Sería tan despectiva? Entonces, por primera vez, la señorita Calloway dudó. El breve destello de algo. La culpa tal vez pasó por su rostro, pero desapareció con la misma rapidez. Se alisó el uniforme y tomó un sorbo de café. Está hecho. El chico está tranquilo ahora. ¿No es así? Merera la miró atónita. Había estado esperando, incluso esperando, que la señorita Calloway al menos fingiera que le importaba, pero no había nada. Sin remordimientos, sin segundas intenciones, solo fría indiferencia. Merera apretó los puños. Había intentado razonar con. Ahora necesitaba hacer algo más antes de poder moverse. El común interno cobró vida. Señorita Calloway, por favor, preséntese en la cabina inmediatamente. La señorita Calloway frunció el ceño, claramente desconcertada. Miró a Mera antes de exhalar bruscamente. No se meta en esto, murmuró antes de pasar junto a ella hacia la cabina. Mera no se movió de inmediato. Se quedó mirando la parte de atrás del uniforme de la señorita Calloway mientras se alejaba. Su mente corría. Algo estaba sucediendo, y fuera lo que fuera, la señorita Calloway no tenía idea de lo mal que estaba a punto de ponerse. La señorita Calloway caminó rápidamente hacia la cabina, ajustándose el uniforme mientras iba. No tenía idea de por qué la llamaban, pero el tono agudo en la voz del capitán la inquietaba. Se enorgullecía de mantener el control en cada situación. Pero algo en esto se sintió diferente en el momento en que entró. Vio al capitán Hughes de pie cerca del panel de control, su expresión ilegible a su lado. El copiloto monitoreaba el progreso del vuelo. Apenas la miró, pero lo que le apretó el estómago fue la voz que salía del teléfono a bordo en el panel. Era profunda, controlada e inconfundiblemente poderosa. Se entrecerraron Elias Carter, su respiración se entrecortó. Elias Carter, el nombre le envió un escalofrío por todo su cuerpo. Bien, nunca lo había conocido en persona, pero sabía exactamente quién era el Elias Carter, fundador y propietario de Aerosky Airlines, la misma aerolínea para la que trabajaba el hombre que había construido la empresa desde cero y tenía autoridad absoluta sobre todos, ejecutivos hasta asistentes de vuelo como ella. Lo más importante era el padre de Sam. Por primera vez sintió algo cambiar en su pecho. Me gustaría una explicación, Elias dijo, su voz firme pero aguda. En este momento la señorita Kaya abrió la boca, pero no salió nada. No tenía idea de lo que ya se había informado. ¿Cuánto sabía el capitán? Se cruzó de brazos. Recibimos una queja directa del SWAT. Carter, con respecto a su hijo, le lanzó una mirada de pura decepción. ¿Quiere explicar por qué un pasajero de primera clase, un niño, fue manipulado físicamente por un miembro de mi tripulación? La señorita Calloway se puso rígida. Yo, capitán, creo que hay. Fue un malentendido. El chico estaba siendo disruptivo, y yo simplemente corregí su comportamiento. Nunca quise que lo empujaras. Elias interrumpió a mi hijo, un niño discapacitado. La boca de la señorita Calloway se secó. Escuché su voz. Elias continuó. Su tono ahora es más bajo, más letal. ¿Me dijo lo que hiciste? ¿Crees que voy a dejar pasar esto? Forzó una pequeña sonrisa tensa. Señor, le aseguro que no era nada serio. Estaba muy inquieto, y yo solo. Usted solo decidió que no pertenecía, dijo Elias con frialdad. Solo lo humilló frente a otros pasajeros. Solo lo agarró del brazo y lo obligó a volver a su asiento, como si fuera un problema en lugar de una persona. El capitán Hughes se aclaró la garganta. Señor Carter, puedo asegurarle que esto se manejará como corresponde. Miró a la señorita Calloway. Será removida de su deber en el momento en que aterricemos. La cabeza de la señorita Calloway se giró bruscamente al capitán. Espere, la retiró. La expresión de Hughes se oscureció. Pensó que podía ponerle las manos encima a un niño y seguir trabajando como si nada hubiera pasado. Negó con la cabeza. Así no es como funciona esto. Elias volvió a hablar. Su voz era como el hielo. Mientras regresaba por el pasillo, cada paso sintiéndose más pesada que el anterior. Los pasajeros apenas la miraban, demasiado absortos en sus películas, comidas o conversaciones. Ninguno de ellos sabía que toda su carrera se estaba desmoronando antes de que el avión hubiera tocado el suelo. Cuando se acercó a la sección de primera clase, su mirada se posó en Zen. Él todavía estaba acurrucado en su asiento, su avión de peluche apretado contra su pecho. Sus ojos estaban rojos.
Sus pequeños dedos se movían ligeramente mientras se aferraba al apoyabrazos. No se había movido mucho desde la última vez que lo vio, pero algo en su expresión le envió una sensación desconocida. Por primera vez sintió culpa. Se había convencido a sí misma de que solo estaba haciendo su trabajo, que mantener el orden en primera clase era más importante que un niño inquieto. Pero al mirarlo ahora, cuán pequeño y silencioso se había vuelto, sintió que algo se hundía profundamente en su pecho. Merera se quedó parada a unas filas de distancia, observando cómo se desarrollaba la escena. La tensión en el aire era densa, cuando la señorita Calloway se detuvo junto al asiento de Zen. Mera se cruzó de brazos esperando a ver qué haría. La señorita Calloway se aclaró la garganta. Zen. El chico se estremeció levemente al oír su voz, pero no levantó la vista. Tragó saliva. Hubo un malentendido, dijo con rigidez. Me gustaría acompañarte de regreso a tu asiento correctamente. Finalmente se giró para mirarla. Su expresión era ilegible. La señorita Calloway dudó. No estaba acostumbrada a esto. Ser interrogada, rendir cuentas, guión lleno. Luego, sin apartar la mirada, tomó su tableta y tocó la pantalla. Unos segundos después, un nuevo mensaje de voz fue enviado. Papi, me está pidiendo que regrese ahora. ¿Qué debo hacer? El mensaje fue entregado instantáneamente. El estómago de la señorita Calloway dio un vuelco. La decisión ya no dependía de ella. Dependía del hombre que podía decidir si alguna vez trabajó en los cielos. Una vez más, Zen colocó la tableta en su regazo, sus pequeños dedos agarrando los bordes mientras esperaba una respuesta. El suave sonido del mensaje enviado resonó en los oídos de la señorita Calloway como una campana de advertencia. Sintió una opresión incómoda en el pecho, el peso de lo que estaba sucediendo presionándola más que antes. Los pasajeros cercanos intercambiaron miradas, su curiosidad crecía. Habían visto la forma en que la señorita Calloway le había hablado a Zen antes. La habían visto mientras ella lo despedía. Lo trataba como si no perteneciera, y ahora la estaban viendo quedarse allí rígida e inquieta, mientras se daba cuenta de que ya no tenía el control. El silencio se prolongó mientras Zen miraba su tableta esperando. Luego la pantalla se iluminó, un nuevo mensaje de voz de papá. Zen lo tocó inmediatamente y la voz profunda y firme de Elias Carter llenó el espacio silencioso. Tómate tu tiempo, hazle entender lo que hizo. La señorita Calloway sintió que la sangre se le drenaba de la cara. Jen la miró lentamente, sus ojos firmes, ya no lloraba, no temblaba, no se encogía como antes. Ahora tenía poder. La señorita Calloway forzó una sonrisa educada con los labios apretados. Vamos, volvamos a tu asiento. Dijo, ¿verdad? La garganta de la señorita Calloway se apretó. Quería pasar por alto esto, quería fingir que no era gran cosa, pero Zen no la dejaba. Y ahora, con los pasajeros escuchando con los ojos fijos en ella, se vio obligada a hacer algo que nunca había hecho antes. Tenía que responder al peso de... Las palabras de Zen presionaron a la señorita Calloway más pesadas que cualquier cosa que hubiera sentido antes. El chico no estaba enojado, no estaba levantando la voz ni exigiendo nada. Simplemente había hecho una pregunta que ella no quería responder. Sentía la boca seca mientras luchaba por encontrar algo que decir. Las respuestas habituales, las excusas que había usado antes no funcionarían aquí, no ahora. No con los pasajeros escuchando, no con el dueño de la aerolínea al otro lado de esa tableta esperando escuchar cómo se desarrollaría esto. La señorita Calloway se aclaró la garganta. Empezó, pero las palabras murieron antes de que pudieran tomar forma. Los ojos de Zen no la dejaron. Él era pequeño, tranquilo e invulnerable hace solo unos minutos, pero ahora había cambiado por completo. Ya no tenía miedo. No miraba hacia otro lado esperando ser ignorado. Estaba esperando la verdad. El silencio se extendía denso y sofocante. La cabina de primera clase, una vez llena de conversaciones casuales y el tintineo de los cubiertos, se había detenido. Los pasajeros que habían elegido permanecer en silencio antes ya no fingían ignorar lo que estaba sucediendo. Estaban escuchando, realmente escuchando. Merera cruzó los brazos observando a la señorita Calloway con atención. Nunca la había visto. Su vacilación hacia antes la señorita Calloway siempre se había comportado con un estricto sentido de la autoridad, pero ahora parecía acorralada. Los dedos de Zen se curvaron alrededor del avión lleno de gente en su regazo. Su voz era firme, pero había una fuerza silenciosa detrás de ella. No le preguntaste a nadie más su boleto, o como una molestia,
y ahora se veía obligada a admitirlo. Mira observó atentamente en silencio, preguntándose qué haría la señorita Calloway a continuación. La señorita Calloway inhaló bruscamente su voz tensa. No debería haber hecho eso. Finalmente dijo que estaba impaciente y que estaba equivocada. La expresión de Zen permaneció ilegible. La estudió durante otro largo momento antes, asintiendo levemente. Está bien. Las cejas de la señorita Calloway se fruncieron ligeramente. Está bien. Zen ajustó el avión de peluche en sus manos. Está bien, repitió. Ahora lo sabes. La señorita Calloway parpadeó. Había esperado enojo, o tal vez incluso más preguntas, pero en cambio, Zen había aceptado sus palabras no como una disculpa, sino como un reconocimiento de lo que había hecho. Los pasajeros intercambiaron miradas. Algunos asintieron sutilmente, como si estuvieran de acuerdo en silencio en que el niño había ganado esta conversación sin necesidad de levantar la voz. La señorita Calloway se sintió extraña durante años. Ella había sido la que controlaba a los pasajeros, pero ahora un niño pequeño, un niño al que había despedido sin pensarlo 2 veces, la había obligado a confrontar algo que nunca antes había cuestionado, y de alguna manera eso era peor que cualquier castigo que pudiera haber imaginado. Merera finalmente dio un paso adelante, rompiendo el silencio. Creo que es suficiente, dijo su tono neutral pero firme. Llevemos a Zen de regreso a su asiento. Zen dudó. Luego asintió y se levantó lentamente. Sus movimientos fueron cuidadosos, deliberados. Todavía no confiaba completamente en sus piernas después de lo que había sucedido antes. Mera colocó suavemente una mano sobre su hombro, guiándolo hacia adelante. La señorita Calloway se hizo a un lado, pero cuando pasaron, Zane hizo una pausa. Levantó la vista. La miró por última vez, dijo suavemente, la próxima vez no veas solo lo que esperas ver. Y con eso pasó junto a ella, dejando a la señorita Calloway parada allí, sintiéndose más pequeña que nunca antes. Menos que la verdad, los pasajeros susurraron entre ellos, mientras Zen regresaba a su asiento. Algunos negaron con la cabeza en desaprobación, otros le dieron silenciosos asentimientos de respeto. La señorita Calloway podía sentir sus ojos en ella, y por primera vez en mucho tiempo sintió algo desconocido. Vergüenza. Había pasado años creyendo que siempre tuvo razón, en que su juicio siempre era correcto, pero parada aquí ahora, rodeada de personas que acababan de presenciar su interrogatorio y sin poder defenderse, se sintió completamente expuesta. Mera ayudó a Zaen a acomodarse nuevamente en su asiento de primera clase, ajustándole la manta y asegurándose de que estuviera cómodo. Le habló suavemente, ofreciéndole jugo y un refrigerio, tratándolo como la señorita Calloway debería haberlo hecho desde el principio. Zen aceptó el jugo, pero no lo bebió de inmediato. En cambio, tomó su tableta nuevamente, sus dedos se movieron sobre la pantalla, escribiendo cuidadosamente un mensaje corto. Papá, estoy de vuelta en mi asiento ahora. La señorita Calloway tragó saliva. No tenía idea de lo que Elias Carter iba a hacer a continuación, pero ya sabía una cosa. Su futuro en esta aerolínea pendía un hilo. Se giró con la esperanza de retirarse a la cocina para desaparecer antes de que alguien pudiera decir algo más. Pero justo cuando dio un paso atrás, el intercomunicador crepitó. Damas y caballeros, les habla el capitán Hughes. Hemos recibido una directiva urgente de la sede de la aerolínea. Les pedimos amablemente a todos los miembros de la tripulación que permanezcan en sus puestos asignados mientras nos preparamos para aterrizar. Gracias. La respiración de la señorita Calloway se contuvo. Los pasajeros intercambiaron miradas, que le confusas. Ra intacta, necesitaba pensar rápido, pero no importaba cómo intentara darle la vuelta. Sabía una cosa, con certeza ya había perdido la señorita Carroll. Calloway se quedó congelada, su respiración superficial, mientras la realidad de lo que estaba sucediendo se asentaba. Los susurros en la cabina se hicieron más fuertes. Un murmullo de curiosidad y juicio se extendió como un reguero de pólvora entre los pasajeros. Había pasado años manteniendo la autoridad en los vuelos, asegurándose de que ella era la que tenía el control. Pero ahora ese poder se había escapado por completo. Los pasajeros que una vez ignoraron el incidente, ahora prestaban plena atención. Algunos la miraban furtivamente, otros la observaban fijamente, reconstruyendo lo que acababa de suceder. Algunos ya estaban escribiendo en sus teléfonos, probablemente enviando mensajes a familiares o colegas sobre el drama que se desarrollaba en pleno vuelo. Esto no era solo un pequeño error, esto se estaba convirtiendo en un escándalo.
Mera observó a la señorita Calloway, estudiando cuidadosamente la forma en que sus hombros se tensaban y sus manos se contraían ligeramente a los costados. Había visto a la azafata manejar situaciones difíciles antes, pero esto era diferente. La señorita Calloway ya no era la que estaba a cargo y lo sabía. La señorita Calloway se obligó a sí misma a erguirse, alisándose el uniforme con las manos rígidas. «Esto es ridículo», murmuró en voz baja, aunque su voz carecía de su confianza habitual. «Un reflejo de una ceja lo es». La señorita Calloway le lanzó una mirada aguda, pero no respondió. En cambio, volvió su atención hacia Jonas, su voz entrecortada. «¿Quién dio exactamente esa orden?» Jonas no se inmutó bajo una mirada directa desde el cuartel general e giró hacia la cabina, su mente ya corriendo a través de posibles defensas. Tal vez si hablaba con el capitán podría convencerlo de reducir la escalada. Tal vez podría afirmar que Sen había sido exagerando, tal vez el suave timbre del teléfono a bordo. Interrumpió sus pensamientos. Jonas contestó, y esta vez sus ojos se abrieron ligeramente cuando habló. Su voz era notablemente más tensa. «Sí, señor, le informaré de inmediato». Colgó y miró directamente a la señorita Calloway. «Debe permanecer sentada durante el resto del vuelo». Le indicó que no debe interactuar con ningún pasajero. La señorita Calloway se retorció. «O pueden simplemente…». Jonas la interrumpa. «Está hecho». Su voz era plana. «De hecho, recibirás una carta oficial una vez que aterricemos, pero has terminado en este vuelo». Los dedos de la señorita Calloway se crisparon a sus costados. «¿Y qué se supone que debo hacer hasta que aterricemos?», preguntó con los dientes apretados. Jonas señaló un asiento vacío de Crew en la cocina. «Siéntese». La piel de la señorita Calloway se erizó por la humillación. Una azafata de alto rango recibió la orden de sentarse como una pasajera en problemas. Los pasajeros seguían murmurando y lanzándole miradas furtivas. Sabía que para cuando el avión aterrizara, toda la tripulación estaría susurrando sobre esto, tal vez incluso otras aerolíneas. Esto no era solo una suspensión. Esto era una humillación pública. La señorita Calloway apretó la mandíbula y se giró rígidamente, dirigiéndose a la cocina. Se sentó con las manos apretadas en el regazo. Sus nudillos estaban blancos. Siempre había sido la que daba órdenes. Ahora era ella la que estaba siendo puesta en su lugar. Mientras tanto, Sen se sentó tranquilamente en su asiento, bebiendo su jugo. Sus pequeños dedos aún se curvaban alrededor de su avión lleno. Su tableta vibró de nuevo con un nuevo mensaje. «Papá, siéntate bien. Estaré en la puerta cuando aterrices». Sen no respondió, pero una pequeña sonrisa cómplice tiró de la comisura de sus labios. La señorita Calloway pensó que el castigo había terminado. No tenía idea de que esto era solo el comienzo. El avión continuó su vuelo constante, pero dentro de la cabina la atmósfera. Vez de sus tareas revisando los cinturones de seguridad de los pasajeros y asegurándose de que todo estuviera en orden. Pero cuando llegó al asiento de Sen, se detuvo. Él todavía estaba agarrando su avión lleno, pero su cuerpo ya no tenía la misma tensión que antes. Parecía tranquilo, casi como si ya supiera lo que iba a pasar después. Mira se agachó un poco, bajando la voz para que solo él pudiera oírte. ¿De acuerdo? Sen asintió. Sus dedos golpearon suavemente la tableta en su regazo. «Mi papá estará allí cuando aterricemos», dijo en voz baja. Mira dudó. No estaba segura de qué decir a eso. No eran solo las palabras, era la forma en que las decía con certeza, como si supiera algo que nadie más sabía. Le dio un pequeño asentimiento. «Bien», dijo. «Te lo mereces». Mientras se alejaba, echó un vistazo a la señorita Calloway. La expresión de la mujer era ilegible. Pero Mera podía ver la forma en que sus hombros estaban rígidos, cómo su mandíbula estaba apretada. La señorita Calloway estaba tratando de parecer serena, pero Mera lo sabía mejor. Estaba aterrorizada. El avión descendió mientras se acercaban al aeropuerto. Las luces de la ciudad parpadeaban abajo como un mar de pequeñas linternas. Los motores rugieron suavemente cuando el tren de aterrizaje se desplegó, y Mera regresó a su asiento abrochándose el cinturón, mientras la aproximación final comenzaba, en el momento en que el avión aterrizó. Todo cambió. Los pasajeros inmediatamente tomaron sus teléfonos, los timbres familiares de los mensajes que se recibían llenando el aire. Algunos se estiraron. Otros se movieron con impaciencia, a los pasajeros rodando su equipaje de mano por el pasillo, estirando las extremidades rígidas mientras salían del avión. Pero nadie se movía más lento que la señorita Calloway. Permaneció sentada en el respaldo del asiento de la tripulación, manos rígidas apretadas fuertemente en su regazo. Podía oír los pasos, los murmullos,
la mirada ocasional de los que habían presenciado todo. Ya no tenían curiosidad, sabían lo que estaba pasando. La estaban dejando atrás. Mea se desabrochó el cinturón de seguridad y se puso de pie, sacudiendo la cabeza ligeramente mientras le robaba una última mirada a la señorita Calloway. Este fue un momento que Mera nunca pensó que vería. La otrora intocable azafata senior, siempre tan firme, siempre tan segura, ahora era solo otra empleada esperando el juicio. Jonas, siempre profesional, finalmente dio un paso al frente. Es hora. La señorita Calloway inhaló profundamente por la nariz. Se levantó del asiento, alisándose el uniforme, aunque sabía que no haría ninguna diferencia. Ahora con cada paso hacia la salida, la opresión en su pecho empeoraba. No estaba bajando del avión como parte de la tripulación, se estaba alejando como una criminal siendo procesada. En el momento en que pisó el puente de embarque, su corazón se detuvo. Parado allí, justo después de la puerta abierta del avión, estaba Elias Carter. Los dos oficiales de seguridad uniformados lo flanqueaban, pero no los necesitaba. Su sola presencia era suficiente para dominar el espacio. Los pasajeros que ya habían salido estaban cerca de la terminal, ventanas observando abiertamente. Ahora algunos fingían revisar sus teléfonos, pero todos estaban escuchando. Las noticias habían viajado rápidamente por el aeropuerto. Sir dijo, su voz fría. Me importa lo que hiciste. La habitación se quedó en silencio por primera vez. La señorita Calloway se dio cuenta de que no estaba allí para defenderse. Estaba allí para escuchar y no tenía el control. Sen dio un paso adelante, ligeramente inclinando la cabeza. Su voz era suave, pero firme. ¿Lo habrías empujado? Yo sí luciera diferente. La garganta de la señorita Calloway se tensó. No respondió porque en el fondo sabía la verdad y ahora todos los demás también. La garganta de la señorita Calloway estaba apretada y era experimentado. Esto ya no se trataba de políticas de aerolíneas o procedimientos de servicio al cliente. Esto se trataba de la verdad y la verdad la miraba directamente a la cara. Zen se quedó ahí, pequeño pero firme esperando una respuesta. No estaba levantando la voz, no estaba llorando, simplemente estaba observando y eso era mucho peor. Leona juntó sus manos cuidadosamente sobre la mesa. Bueno, dejó que las palabras se asentaran antes de continuar. No puedes decidir eso, nunca lo hiciste. El pecho de la señorita Calloway se sintió apretado. Podía sentir cómo se desmoronaba por dentro, pieza por pieza, pero se negó a dejar que se notara. Leona miró a Elias antes de tocar algunas cosas en su tableta. Tu contrato de trabajo, dijo deslizando la pantalla por la mesa, para que quedara. Señorita Calloway, con efecto inmediato, está despedida de Aerosky Airlines. Las palabras fueron como un puñetazo. A la señorita Calloway se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Se le quebró la voz un poco, pero se aclaró rápidamente. Entiendo una suspensión, pero he trabajado aquí durante 12 años. La expresión de Elias permaneció inalterada, y en esos 12 años se detuvo a considerar a cuántos otros pasajeros juzgó injustamente. La señorita Calloway se congeló porque sabía la respuesta. Había hecho esto antes. Tal vez no exactamente así, no con un niño, no en una situación como esta. Este año, pero había pasado años haciendo suposiciones sobre los pasajeros, años decidiendo en segundos quién era digno de respeto y quién no, y ahora finalmente la había alcanzado. La voz de Leona permaneció fría. Su último cheque de pago se procesará en una semana. También recibirá una carta que le prohibirá trabajar en cualquier aerolínea subsidiaria bajo la marca Aerosky. El estómago de la señorita Calloway se revolvió violentamente. Esto no era solo perder un trabajo, era el final de su carrera. Sabía cómo funcionaba la industria aérea. La noticia de esto se extendería, otras empresas se enterarían. Su nombre sería susurrado en recursos humanos. Oficina, su historial manchado permanentemente, había pasado años subiendo de rango, ganando autoridad, ganándose respeto y en el lapso de un vuelo lo había perdido todos sus dedos, se curvaron fuertemente en su regazo su rostro pálido. Sin esposo no hay nada más que discutir. Ella se asintió, no necesitaba decir nada más, la decisión era definitiva. Un oficial de seguridad dio un paso al frente esperando. La respiración de la señorita Calloway se agitó. En realidad, la estaban escoltando hacia afuera, quería contraatacar para protestar, para exigir solo una oportunidad más, pero ella ya sabía que no había uno con movimientos mecánicos rígidos. Se quedó de pie. No miró a Elias, no miró a Leona y definitivamente no miró a Sen. Caminó hacia la puerta con las piernas pesadas, el pecho apretado, su carrera destrozada, y cuando salió escuchó una última cosa, la voz tranquila de Sen.
no cruel, no triunfante, solo honesta. Ahora sabes lo que se siente que te digan que no perteneces. La puerta se cerró con un clic. La señorita Calloway salió de la sala de conferencias. Su respiración era superficial. Su cabeza daba vueltas en el momento en que la puerta se cerró con un clic detrás de ella. El peso de todo se derrumbó sobre sus hombros de repente. No estaba segura de a dónde ir. No estaba segura de qué hacer. El oficial de seguridad estaba de pie a cada lado de ella esperando que comenzara a caminar. No hubo esposas, ninguna remoción dramática, ninguna voz alzada, pero la forma silenciosa en que estaban parados a su lado dejó en claro que ya no era bienvenida aquí. Sus zapatos hicieron clic suavemente contra los elegantes pisos de mármol mientras avanzaba. Cada paso sintiéndose más pesada que los últimos 12 años. 12 años de servicio se fueron. Se había dicho a sí misma desde el momento en que entró en esa reunión que no lloraría, que no se rompería, que mantendría su orgullo intacto sin importar nada. Pero mientras caminaba por los pasillos privados de la sede de la aerolínea, sabiendo que nunca volvería a poner un pie allí, sintió que algo se rompía en su interior, que había perdido y no había forma de deshacerlo. Mientras los oficiales la conducían hacia una salida trasera, una que evitaría que la vieran demasiados empleados. Su mente se aceleraba con pensamientos de pánico. Volvería a trabajar para otra aerolínea. Los susurros la seguirían a donde quiera que fuera. La gente escucharía su nombre y recordaría este vuelo, este error, este momento que acabó con su carrera. Nunca se había detenido a considerar a cuántas otras personas había tratado injustamente a lo largo de los años. A cuántos pasajeros había despedido, menospreciado, hecho sentir que no pertenecían. Había sido tan fácil, tan sin esfuerzo, y ahora estaba al otro lado. Se había convertido en la persona de la que la gente susurraba en los pasillos, la que estaba siendo juzgada, la que estaba siendo expulsada y odiaba cada segundo. El oficial se detuvo en una salida privada para empleados, una que conducía directamente al estacionamiento. La señorita Calloway respiró lenta y temblorosamente. ¿Soy libre de irme?, le preguntó a su voz. Uno de los oficiales asintió. No está bajo arresto, pero le recomendamos que se vaya en silencio. Ella asintió rígidamente sin decir otra palabra. Abrió la puerta y salió. El sol de la tarde cegaba contra su piel pálida. El calor del día se sentía más burlón que reconfortante. Parpadeó con fuerza, ajustándose a la luz, pero apenas había dado 2 pasos en el estacionamiento, cuando se congeló, porque esperando cerca del auto negro estacionado junto a la acera estaba el espejo. El estómago de la señorita Calloway se retorció bruscamente. Había asumido que Mera todavía estaría dentro, terminando sus deberes, continuando con su día. Pero no, estaba parada allí mismo, con los brazos cruzados, expresión ilegible. La señorita Calloway se obligó a sí misma a erguirse para reunir los últimos restos de dignidad que le quedaban. ¿Qué quieres?, preguntó tratando de mantener su voz uniforme. Mea no se inmutó. Quería ver cómo es cuando alguien como tú realmente enfrenta consecuencias. La mandíbula de la señorita Calloway se tensó. Cometí un error, dijo, aunque las palabras se sintieron huecas incluso para ella. Mea negó con la cabeza lentamente. Tomaste una decisión. Las palabras dolieron porque eran ciertas. La señorita Calloway siempre había creído que era alguien que seguía las reglas, que las mantenía. Agarrando la manija de la puerta con dedos fríos por primera vez en años. No tenía a dónde ir. Ningún horario que seguir, ninguna autoridad que defender, solo vacío. Sus dedos temblaron ligeramente cuando abrió la puerta y se hundió en el asiento del conductor. Se sentó allí un largo momento mirando el tablero. Su respiración superficial no podía. Todavía veía la forma en que Elias Carter la había mirado. La forma en que Leona Carter le había hablado con esa calma mortal. Y lo peor de todo era que todavía podía oír la voz de Zen. Ahora sabes lo que se siente que te digan que no perteneces. Un escalofrío le recorrió la espalda. Había pensado que la peor parte de esto era perder su trabajo, pero el verdadero castigo no era su despido. Era el hecho de que por primera vez en su vida se veía obligada a verse a sí misma como otros la habían visto durante años. Había desestimado la incomodidad de los pasajeros que se sentían incómodos bajo su autoridad. Había ignorado las miradas inquietas, las sutiles vacilaciones, la frustración en los ojos de aquellos a quienes había gobernado en silencio.
Nunca había creído realmente que estaba equivocada hasta ahora. Sus dedos se apretaron en el volante mientras un dolor agudo se instalaba en su pecho. Esto no se trataba solo de un vuelo, esto era lo que había sido durante años, y ahora la comprensión cayó sobre ella como un maremoto. Si Zen no hubiera sido el hijo del dueño de la aerolínea, no habría sido castigada en absoluto. Se habría ido pensando que tenía razón. Finalmente hablara parecía conmocionada cuando caminó. Ella tarareó ajustándose el puño del traje, bien necesitaba estar. Leona inclinó la cabeza ligeramente. ¿Crees que aprendió algo? Ella se quedó callado un momento considerando la pregunta. Finalmente exhaló. Eso no depende de mí. Zen miró a su padre y luego ¿de quién depende? Él sostuvo la mirada de su hijo, porque al final del día ningún castigo, ningún despido, ninguna pérdida de reputación podría obligar a alguien a cambiar. Tenían que elegir cambiar. Zen procesó las palabras de su padre antes de asentir lentamente. No estaba seguro de si la señorita Calloway alguna vez entendería realmente lo que había sucedido hoy, pero sabía una cosa con certeza que nunca lo olvidaría, y a veces, ese era el primer paso. Por desgracia, alborotó ligeramente el cabello de su hijo antes de levantarse. Vamos a casa. Zen sonrió, tomó su tableta y su avión de peluche antes de deslizarse del asiento. Tomó la mano de su padre agarrándola firmemente mientras caminaban hacia la salida. Y así, el niño al que una vez le dijeron que no pertenecía allí, salió del aeropuerto sabiendo que sí pertenecía. Si disfrutaste esta historia, asegúrate de darle me gusta a este video y compartirlo. Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación y no olvides suscribirte al canal para ver más historias como esta. Gracias por ver.